ustedes, sean bienvenidos a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia. Hoy tenemos un tema de mucha importancia, dado que el padecimiento y la enfermedad que vamos a ver es muy frecuente o es más frecuente de lo que imaginamos y a veces no sabemos qué hacer de primera instancia, y hoy sabremos bien el manejo y el camino correcto que los profesionales de la salud debemos de tomar ante un padecimiento como el que vamos a ver. El síndrome vestibular agudo, cómo hacer el diagnóstico diferencial con muchas enfermedades que se manifiestan de la misma forma, para ser correctos en el abordaje, en el manejo. Limpie, por favor, este cable. En el abordaje y en el manejo correcto de este padecimiento. Para presentar este tema tenemos la presencia de uno de nuestros médicos adscritos del servicio de otorrinolaringología del hospital, quien es médico egresado de la UNAM. Posteriormente hizo su especialidad en otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Rehabilitación y regresó con nosotros para ser médico adscrito y estar trabajando en nuestro departamento de otorrinolaringología. La doctora Yasmín Sánchez, quien es adscrita a este servicio, nos presentará este tema y les pido le demos un fuerte aplauso para agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias por invitarme a dar la sesión general del hospital. Vamos a hablar de un tema muy controvertido porque, para empezar, vamos aclarando que el vértigo es un síntoma, no es un diagnóstico, y la mayoría de nuestros médicos de segundo o de primer nivel nos mandan a los pacientes con diagnóstico de que tiene vértigo nuestro paciente, ¿no? ¿Qué es el vértigo? ¿Y cuál es la diferencia con mareo y otros trastornos del equilibrio? El vértigo, recuerden, o básicamente asociado a giros, vueltas, es la sensación ya sea del paciente percibe a sí mismo que da vueltas o el entorno da vueltas en medio de él. El mareo es una cuestión más inespecífica, una inestabilidad, una sensación de caminar entre nubes o algodón, así lo describen los pacientes, o bueno, como diríamos, o para hacerlo más práctico, después, o la sensación de habernos tomado un par de copas. Y otros trastornos de equilibrio. Más adelante les voy a pasar un video lo más cercano a lo que se llama oscilopsia, que es una sensación de que todo el entorno se mueve, pero no son giros, sino que se percibe desfasado, distorsionado. Entonces, hay más allá del vértigo, pero para fines didácticos y para el enfoque que nosotros en el servicio de otorrino lo planteamos, vamos a enfocarnos en el vértigo. Y ya definiendo el vértigo como la sensación de giro, hay varias entidades en diferentes puntos de nuestro oído interno que nos pueden dar diferentes cuadros. Por ejemplo, en esta parte donde está el utrículo y el sacro, el vértigo más común y el que en general viene en los pacientes es el vértigo postural paroxístico benigno. Después sería el daño directo al nervio vestibular, ya sea de un lado o de los dos lados con la vestibulopatía bilateral. Otras patologías en las que ya está afectada también la audición sería Meniere, y otra entidad que no es tan común pero también es muy didáctica es el síndrome de la dehiscencia de canal semicircular superior. Y finalmente, si nos da tiempo, podemos alcanzar a ver síndromes centrales para que salgan de aquí ya bien atentos y bien especializados en la materia de otoneurología, que en realidad eso es lo que yo soy.
otoneuróloga del servicio. Podemos separar o clasificar el vértigo por su duración. Entonces, tenemos vértigo de segundos, que volvemos a tener aquí al vértigo postural, asimismo el postraumático y algunas patologías centrales. El vértigo de minutos a horas, aquí entraríamos en varios cuadros que ya empiezan a ser más escabrosos, como la migraña vestibular, un ataque isquémico transitorio o la enfermedad de Meniere. Aquí también entrarían fístulas perilinfáticas, cuadros que se mezclan entre periférico y central, como las crisis epilépticas, las compresiones microvasculares, el nistagmo posicional alcohólico y lo que antes se conocía como un vértigo postural fóbico, ahora el término más reciente sería mareo perceptual posturo persistente, solamente para quitarle pues, la palabra o la etiqueta de psicógeno. Y finalmente tenemos vértigos que pueden durar días. Aquí el ejemplo sería una neuritis vestibular, que también un término más moderno sería un cuadro de vestibulopatía unilateral aguda, pero creo que sería más escandaloso o más preocupante para el paciente que decirle que tiene una neuritis vestibular. Aquí cuadros infecciosos como la laberintitis, unos eventos vasculares con sus secuelas, enfermedades desmielinizantes o otros cuadros centrales. De un centro especializado que solamente recibe pacientes mareados o con vértigo o con algún trastorno del equilibrio, hizo esta casuística, por eso está un poco llamativa. En primer lugar, los pacientes que reciben en ese nivel son vértigos posturales paroxísticos benignos, pero en segundo lugar aparecen los síndromes a miedo a caerse o enfermedad por desuso. Es una enfermedad bien conocida o es un término de rehabilitación física. Son los viejitos que dejan de salir a hacer actividades, empiezan a estar todo el día acostados o todo el día sentados frente a la tele y por eso empiezan a tener este tipo de enfermedad por desuso. Y es el segundo lugar, en centros especializados en trastornos del equilibrio. En tercer lugar, encontramos las hipofunciones uni o bilaterales, que son las neuritis o las vestibulopatías bilaterales que les comentaba anteriormente, y ya en menor grado los síndromes centrales y los mareos perceptuales que les comentaba o el vértigo psicógeno. Bueno, la gran pregunta, lo que todo el mundo quiere saber cuando nos llevan a un paciente que entró por urgencias y queremos saber a dónde derivarlo, si a neurología o a nuestro servicio de otorrino. ¿Qué nos da o qué nos orienta a vértigo periférico contra vértigo central? Pueden recordar este acrónimo, HIMSS, y el desglose es este. HIMSS, de Head Impulse Test o Head Thrust Test, anteriormente conocido, o prueba de impulso cefálico. Tomo a mi paciente, lo veo a los ojos, le empiezo a agitar la cabeza de un lado al otro mientras le pido que vea mi nariz o algún punto en el centro y veo si hay una cosa que se llama sacada correctiva, que es cuando el ojo se va de largo o queda corto y tiene que corregir. Ahorita vamos a ver un video. Nistagmo de dirección cambiante o vertical. Esto desde la escuela o desde la universidad nos dicen, cuando hay un nistagmo de dirección cambiante o de dirección vertical es central. Y una cosa que se llama skew test, que es simplemente volviendo a ver los ojos del paciente, ya sea con su mano, ocluir uno y otro de los ojos y ver si hay algún tipo de corrección, sobre todo en sentido vertical o, bueno, ya más modernos usando una tablita de estas. Y con estas tres simples pruebas ustedes ya pueden orientarse si es un cuadro periférico o es un cuadro central. Si nuestro Head Impulse Test está normal y el paciente se siente mareado o vemos un nistagmo espontáneo, podría tratarse de un cuadro central. Si tenemos un nistagmo de dirección cambiante o vertical
más un head thrust o un head impulse test normal, nos acerca más a la probabilidad de un cuadro central. Y si tenemos corrección de los ojos en sentido vertical, casi siempre termina en un cuadro central. Aquí tenemos la prueba del head impulse test. Tomo la cabeza de la paciente, le pido que vea mi nariz, mientras agito la cabeza para un lado, para el otro. Tienen que ser movimientos aleatorios para que no se predisponga o anticipe la sacada correctiva. Tal vez no lo alcanzaron a ver. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Muevo la cabeza mientras le pido que vea mi nariz. Lo muevo hacia la derecha o a la izquierda. En ese momento alcanzan a ver que el ojo se va y corrige, mientras que hacia el otro lado el ojo se queda pegado a mi nariz, ¿cierto? Bueno, pues esa ahí es normal. Y ahí se va y corrige, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos sacada correctiva. Entonces es un head impulse test positivo a la derecha. Entonces podemos pensar que el paciente tiene una hipofunción aguda vestibular derecha. En el HIMSS les digo que si es positivo o si sí tuvo, entonces podemos orientarnos a un cuadro periférico. Buscamos que haya algún tipo de nistagmo evocado a la mirada, con o sin fijación visual. Con fijación es a simple vista, moviendo ella sus ojos, siguiendo mi dedo, sin algún tipo de método o de técnica para evitar la fijación. Yo estoy viendo a la paciente, ella está viendo el objetivo y se busca el nistagmo. Una forma de ver un nistagmo en agudo es haciendo convergencia, empiezan a brincar o a hacerse más notorios los movimientos del nistagmo. Ahí en ese caso pues no se alcanza a ver del todo, pero se hace manifiesto un nistagmo. Lo tenemos que revisar forzosamente con y sin fijación visual. Si no tenemos a la mano algún método de alta tecnología para quitar la fijación del paciente, podemos usar este tipo de lentes que tiene 20 dioptrías, se pone o se coloca en la nariz del paciente, nosotros de frente a él, y eso quita fijación al paciente y podemos hacer notar algún tipo de nistagmo que no se aprecie o que no se haya apreciado a simple vista. Y el SQ test es lo que les comentaba, para ver si no hay corrección ocular, sobre todo en sentido vertical. Aquí en este caso horizontal no es tan grave, porque la mayoría de las personas tenemos cierto grado de corrección, porque finalmente filológicamente puede ser normal que todavía tengamos cierta corrección en sentido horizontal. El problema es cuando lo hacemos en sentido vertical, y si lo hacemos de un ojo hacia arriba y el otro hacia abajo. Más adelante lo voy a explicar por qué. Si tuvimos o estamos seguros que no tuvo un cuadro central, tuvo un head thrust o un head impulse test positivo, tal vez todavía no le encontramos nistagmo a simple vista, pero no suena a nada central. Una de las patologías más comunes de origen periférico, sin duda, es el vértigo postural paroxístico benigno. Es muy común que venga a la consulta ya de tercer nivel de ortoneurología un paciente quejándose de esta edad, sobre todo adulto mayor, que cuando se acuesta o gira en la cama se marea, y es por esto. Hace este tipo de nistagmo. Se ve muy escandaloso, creen que se van a infartar, ustedes a lo mejor creen que se van a infartar, pero no, dura segundos. Si el paciente se queda quieto, se calma, pero en cuanto se vuelva a sentar o vuelva a girar la cabeza, nuevamente va a presentar el cuadro. Lo podemos ver con más detalle. Ahí estoy acostando al paciente y entonces el nistagmo aparece. Este es con el equipo del hospital. Si se fijan, tiene una latencia, tiene un pico
máximo de velocidad y poco a poco empieza a decrecer en cuanto a velocidad, dura segundos y si lo hacemos muchas veces es fatigable. Esto es un cuadro periférico, es el vértigo más común que nos llega a la consulta de otorrino y su forma de diagnóstico y de tratamiento es muy particular. Nada más brevemente para que nos demos cuenta que es relativamente lento el avance que hubo en cuanto a tratamiento. Desde el 1921 Barani describió este tipo de vértigo con el movimiento que no era relacionado al movimiento de la cabeza, sino con la posición de ella en el espacio. Luego Dix y Halpeck en el 52 hicieron una definición más específica y ellos crearon una posición diagnóstica para ver la reacción máxima o crítica en una posición específica de la cabeza y actualmente se sigue usando esa posición diagnóstica que ellos describen. En los 70s casualmente se descubre una de las variantes menos frecuentes de este tipo de vértigo postural, que es la cupulolitiasis. Son depósitos basofílicos, son otolitos, son cristales de carbonato de calcio adheridos a la cúpula de nuestro utrículo o del canal semicircular. Entonces es como un cortocircuito. Es un sensor de aceleración angular, que son los otolitos, pegados a un sensor de aceleración lineal. El sensor de aceleración angular es el canal semicircular y el sensor de aceleración lineal es el otolito. Entonces, al estar juntos o los otolitos pegados a la cúpula, crean como un cortocircuito y es lo que nos da la sensación de vértigo, porque el cerebro interpreta que estamos girando. Hasta los 80s se hace una maniobra para tratar de fomentar la disolución espontánea de estos otolitos en la endolinfa con los ejercicios de Brand y Daror, que todavía los seguimos dando. Y en el 88 Semont hace una maniobra liberadora y él es terapeuta físico. Entonces son muchas cosas que están alejadas como de nuestra área, pero que tuvieron finalmente su explicación. Hasta el 92 se pudo comprobar en una cirugía donde incluyeron un canal semicircular posterior la presencia de los otolitos flotando libremente por todo el canal semicircular. Esa es la variante más común, cuando los otolitos andan bailando por todo el canal semicircular. Y en ese mismo año, Epley documenta o publica su maniobra de reposicionamiento. ¿Qué son esas cosas? Ahorita lo vamos a ver, pero para explicarles que este vértigo no nada más en nuestro medio, sino en general en todo el mundo es de las patologías vestibulares más comunes y como la mayoría de las cosas en medicina, la causa en primer lugar es idiopática, en segundo lugar después de un traumatismo, pero tiene que ser inmediato, un paciente que hoy jugando básquetbol le dan un codazo de un lado y a las pocas horas empieza a convertir. No tiene que ver que hace 20 años se cayó de la cuna y entonces empezó. No, eso no es, ¿sí? Y como tercera, como secuela de una neuritis vestibular. Esas son las causas más comunes. Y por mucho, el más común es el que afecta el canal posterior, en segundo lugar el horizontal, y es muy raro, o ahí ya empiezan a mezclarse con cuestiones más centrales, ya sea el anterior o cuadros mixtos, porque podemos tener otolitos ocupando más de un canal o ocupando un canal de un lado y otro canal del otro. Entonces ahí es más difícil. ¿Qué nos orienta a este tipo de patología? Que el vértigo, como les comentaba, sea de segundos de duración y que sea sobre todo inducido por cambios de posición de la cabeza. Estaba en el dentista y al momento que me senté sentí que todo daba de vueltas. Estaba acostada, me levanté al baño y sentí que todo daba de vueltas. Estaba me agaché a amarrarme los zapatos y cuando me levanté sentí que todo daba de vueltas. Ese tipo de inicio es muy característico y pues dependiendo del tiempo que ya lleve con esa
con esa sintomatología, pues va a tener mucho miedo a la posición desencadenante y se van a acostar súper en cámara lenta. Y si ya lleva mucho tiempo con eso, van a empezar con la inestabilidad. Y pues como les decía, los culpables son los otolitos que se salen fuera del utrículo y andan bailando, y hay tres posibilidades, cualquiera de esos canales, pero sin duda el posterior es el más común, a donde llegan a caerse. Bueno, es importante nada más para recordarles ciertas cuestiones de fisiología. Cada canal semicircular va a dar origen a un nistagmo en específico, y eso nos orienta mucho para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, cuando es un nistagmo o es un vértigo postural de canal horizontal, el nistagmo va a ser horizontal. Cuando es del anterior, va a ser con un componente torsional. Cuando es del posterior, perdón, es un componente torsional y un componente vertical. Y cuando es del anterior, es el componente torsional y el componente vertical hacia abajo. De este último, a veces o en la práctica es más evidente el componente vertical hacia abajo, por eso está en la línea o en la rayita de clasificarlo o decir que no existe el del anterior y que más bien se trata de patología central. Y nada más, otra es la única diapositiva que les enseño de fisiología, pero es para enseñarles que la dirección de la fase lenta del nistagmo va a ir en la misma dirección que el flujo endolinfático. Eso nos ayuda mucho cuando tenemos un nistagmo o un vértigo postural del canal horizontal. De igual manera, para saber qué oído es el afectado, la segunda ley de Ewald nos dice que en los canales horizontales las corrientes que van hacia la ámpula son excitadoras y las que son ampulífugas son inhibidoras. Y en la tercera nos dice que en los verticales es exactamente lo contrario, ¿no? Es más activa la corriente ampulífuga. Eso lo vamos a aterrizar en un video que más adelante les voy a enseñar para que no se estresen. Entonces, en canales verticales, ampulífuga, excitadora y ampulípeta. En el horizontal, excitadora. Tenemos dos tipos de vértigos posturales o dos orígenes. La canalolitiasis es cuando los otolitos se salen del utrículo y andan libremente en el canal semicircular. Todavía no sabemos en este momento de cuál, si horizontal, posterior o anterior, ¿no? En el caso de la cupulolitiasis, si alcanzaron a ver, los otolitos hacen peso o contrapeso dependiendo del giro de la cabeza en la cúpula, que es como la compuerta de nuestra ámpula del canal semicircular. Entonces, generalmente es un vértigo más intenso, más de una respuesta del paciente más intensa. Son los pacientes que vomitan porque todo el tiempo está el estímulo. Entonces, es más aparatoso el cuadro de una cupulolitiasis. Enfocados en el más común, que es el posterior, la maniobra para diagnosticarla es la de Dixie-Hallpike, que es la que hace precisamente que la corriente ampulífuga, que es la más excitadora, se manifieste. Es un nistagmo torsional, como les hacía referencia anteriormente, con un componente vertical hacia arriba, y cuando sentamos al paciente de esa posición, empieza un nistagmo exactamente en dirección contraria. Entonces, esta es la maniobra. Recostamos al paciente con la cabeza colgando y esperamos a que se manifieste el nistagmo. Ahí tal vez no se ve tanto que la cabeza esté colgando, sin embargo, aparece. Torsiona hacia la izquierda y rebota hacia arriba. Entonces, eso se trata de un vértigo postural paroxístico benigno del canal posterior. Si lo hago muchas veces, aparte de que la paciente va a vomitar, pues se va a ir frenando o va a ser menos intenso porque se fatiga. Si lo vemos de cerca nuevamente, como les
comentaba, este es otro paciente, pero ahí se ve en este caso la torsión hacia la derecha y el rebote que va para arriba. Hay dos formas de reacomodar estos otolitos, porque el tratamiento, si ustedes ven las guías o la medicina basada en evidencia, en primer lugar van a ser maniobras de reposicionamiento o maniobras liberadoras. Finalmente, este tipo de vértigo, por eso les decía que era muy particular, porque no es un daño, no es algo que vaya a ir mermando la función, no es algo que vaya a ir evolucionando o empeorando, es simplemente una falla mecánica. Se salen de su lugar esas piedras y hay que volverlas a arrear de donde se salieron. Entonces el tratamiento es buscar reacomodar esos otolitos de donde se salieron. Entonces una de las maniobras es esta, la maniobra de Epley. Se basa en las maniobras diagnósticas. Recuesto a mi paciente con la cabeza colgando, espero a que se manifieste el nistagmo. Si se fijan, la cabeza está colgando hacia la derecha y el nistagmo torsiona a la derecha, rebota para arriba, es un posterior, tuvo una latencia de 3 segundos, una duración de 4, y posteriormente me voy a esperar un tiempo que nos dictan las guías, en las que es de 1 minuto a 2 minutos en esa primera posición. Ahí nuestros otolitos todavía están súper lejos del utrículo, que es nuestro objetivo. Es como un juego de canicas de las ferias, no sé si todavía ustedes jóvenes toquen o vayan a la feria, pero el juego en el que estamos aventando las canicas a los orificios y estamos, o incluso vemos de qué manera pueden llegar a recolocarse. Es un poco ese juego con los otolitos en este tipo de maniobras. Ahí espero en los minutos que les comentaba. Después le giro la cabeza hacia el otro lado a la paciente. Espero un tiempo pertinente y le digo que empiece a acomodarse de lado. Y ya está. Queda de lado y la cabeza viendo al piso. En ese momento, si el video corriera, se apreciaría un cambio en el nistagmo, empezaría un nistagmo que bate hacia abajo. Si tenemos ese nistagmo hacia abajo, en esta última posición con la cabeza hacia abajo, es un buen pronóstico, porque eso nos dice que nuestros otolitos ya están en la cruz común. Prácticamente nos garantiza que cuando sentemos a la paciente van a terminar por caer esos otolitos. La sentamos y bueno, aquí ya no debe de haber el nistagmo en dirección contraria, porque ahí ya se corrigió el BPPB. Hay otra maniobra, la maniobra liberadora. Eso es para cuando hay cupulolitiasis, y a veces se prefiere cuando los pacientes son un poco difíciles de movilizar en esa posición que les enseñé al principio. Se gira la cabeza hacia el lado contrario de donde es el oído afectado, se recuesta con la cabeza colgando, ahí se manifiesta el nistagmo. Si lo alcanzan a ver un poquito. Y entonces, ahí ya no me voy a adelantar porque si no como que se corta el video. Pero el chiste de esta maniobra es llevar o pedirle que coopere a la paciente que de esta posición se impulse 180 grados hacia el lado contrario, y la cabeza, en lugar de estar viendo, aquí está viendo al techo, pero cuando se impulse para este lado va a quedar viendo el piso. Es lo único que le debemos de pedir al paciente para que no haya riesgo de que se salgan de su lugar en el trayecto los otolitos. A veces es necesario repetirlo nuevamente, 1, 2, no recomiendo más de 2 veces seguidas porque tenemos el riesgo de
de que los otolitos se vayan para otro lado y sea más molesto para el paciente, porque es muy común que de un posterior lo convirtamos a un horizontal y el horizontal es mucho más intenso, más molesto para el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más ahí estoy explicando que me va a ayudar para impulsarse. Y entonces vamos a esperar, porque si lo adelanto se pone loca en la computadora. Y en esa posición nos vamos a esperar hasta que aparezca el nistagmo que les comento. Es un nistagmo que va a batir para abajo. Es lo ideal. A veces pues no contamos con este tipo de tecnología en el hospital. Nada más contamos con los gogles, pero los residentes en la guardia pues nada más cuentan con estos o con sus ojos. Entonces pues ahí no hay más que estar agachados esperando a ver el nistagmo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos maniobras más efectivas. Y los ejercicios que les comentaba que se crearon primero son los ejercicios de Branidarov, que simplemente nos ayudan a dos cosas. Una, es una forma de habituación para el paciente, sobre todo que ya lleva mucho tiempo con el vértigo postural. Empieza a desensibilizarse o a reprogramarse, aunque no le debe de causar temor o desagrado a la posición desencadenante. Y la otra forma en la que nos ayuda es a terminar de disolver los otolitos que anden flotando por ahí en el canal semicircular. Entonces es una maniobra que, aunque se creó en los 80s, pues es muy útil todavía y todavía la seguimos usando. ¿Por qué funciona o por qué esta es la primera línea de tratamiento? Porque ya sea con la segunda o con la primera que les enseñé, si contamos los que mejoran y los que se curan, es más del 90% de efectividad. Entonces siguen siendo las maniobras y no algún tipo de medicamento las efectivas en este tipo de vértigo, en el vértigo postural paroxístico veneno. Ahora, en segundo lugar, podemos tener afectado el canal horizontal, y volvemos brevemente nada más para que vean que es muy reciente todo el estudio que se le ha hecho. Más o menos igual por principios de los 90s se hizo o se describen variantes de este tipo de vértigo postural horizontal. Hay dos tipos, nada más brevemente, no les voy a explicar, o será para algún otro tema de plática. La canalolitiasis y la cupulolitiasis en el horizontal van a dar vértigo o van a dar nistagmos para las dos posiciones, a diferencia del posterior. En el posterior solamente cuando la cabeza estaba colgando hacia el lado afectado daba nistagmo. En el horizontal vamos a tener nistagmo en los dos lados, por eso es más molesto para el paciente. La clave para saber si es canalolitiasis o cúpulo y qué oído es el afectado va a depender de las leyes que les comenté anteriormente. De qué lado es más intenso el nistagmo, pero también hacia qué lado está batiendo. No es lo mismo que cuando el paciente está girado con la cabeza a la derecha, el nistagmo es horizontal a la derecha. Es totalmente diferente a que cuando el paciente está viendo hacia la derecha, el nistagmo bata hacia el lado contrario. Entonces, en este tipo de nistagmo, en este tipo de vértigo postural, vamos a tomar mucho en cuenta al momento de girar la cabeza, uno, que sí sea horizontal, que sea para los dos lados, hacia dónde bate, si bate para la tierra, o sea, geotrópico, o si bate al lado contrario a la tierra, o sea, ageotrópico, y entonces de eso va a depender cuál es más intenso y cuál es menos intenso para nosotros saber qué tratamiento darles. Entonces, si yo empiezo a evaluar a mi paciente, ella me dice que tiene vértigo cuando se
se mueve rápido, cuando se agacha, cuando se acuesta, pues yo empiezo con mi maniobra de Dix. Sin embargo, me doy cuenta que no es un nistagmo como el que les enseñé hace rato, que batía, que rebotaba. No, es un nistagmo horizontal. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sin embargo, es súper más fuerte y dura más tiempo, ¿no? Si yo dejo ahí a la paciente media hora, probablemente tal vez lo tenga todavía muy lento porque sí se llega a fatigar, pero por eso es mucho más molesto el vértigo postural del canal horizontal. Si yo le giro la cabeza a la paciente para el otro lado, va a empezar otra vez con este tipo de nistagmo, tal vez no tan intenso, y esa es la clave para el tratamiento. Vamos a ver si no se traba. Ahí la maniobra para que se manifieste en su máximo esplendor el nistagmo horizontal no es el Dix. En la paciente es tan intenso que aún en la maniobra de Dix se manifestaba, pero si nosotros valoramos o queremos buscar específicamente nistagmo horizontal, hacemos la maniobra de roll test, que es esta. Ya no está colgando la cabeza el paciente, incluso podemos sostener la cabeza nosotros para alinear un poquito más en 30 grados la cabeza y lo buscamos. La maniobra que primeramente se creó para corregir este vértigo postural es la maniobra de 360 grados. Empieza como el roll test para un lado y luego hacia el otro. Supongamos que hacia el lado donde vio para la cámara fue positiva, fue muy intensa, y aún en este lado también fue muy intenso, pero el afectado fue el primero. Entonces lo que hacemos es una vuelta de 360 grados. Entonces el paciente empieza acostado, se gira hacia el lado contrario del vértigo, puede empezar a estar acostado boca abajo y luego termina del lado donde empezamos y se sienta. Por eso se llama 360 grados. O maniobra de barbecue, o de pollo rostizado, o como a ustedes les guste decir. Pero esa es la primera maniobra que se creó y se verificó que funcionara. Hay otras actualmente que nos ayudan tanto para las canalolitesis como las cúpulos, que no son tan aparatosas, porque si se fijan, volvemos a lo mismo. Tal vez esa posición, ese giro de 360 grados no es muy práctico pedírselo a un paciente añoso o a un paciente muy gordito. Entonces, esta maniobra de Buffoni es muy sencilla. Está el paciente de ladito y lo vamos a recostar hacia un lado. Nosotros ya sabemos qué lado. Va a empezar el super nistagmo de la vida del paciente, horizontal, por supuesto, porque pues, es una maniobra para el horizontal. Y la segunda posición es que el paciente gire la cabeza hacia abajo y volvemos. Cuando esté la cabeza hacia abajo, tiene que aparecer un nistagmo vertical hacia abajo, y eso nos va a orientar a que el efecto se revirtió el nistagmo y lo podemos sentar con la tranquilidad de que le reposicionamos su vértigo postural. Aunque lo vean así de intenso, le voy a girar la cabeza hacia abajo y vamos a ver lo que aparece. Ahora sí ya no lo voy a tener. Si no llega a aparecer este nistagmo vertical o no lo llegan a apreciar, no equivale a que no lo hayan hecho bien. Digo, finalmente esto yo lo estoy viendo con equipo de cámaras que están viendo enfocadas en la pupila. La mayoría de los pacientes que llegan aquí en el hospital, pues los residentes son los que lo tienen que checar de forma clínica, solamente con sus ojos, ¿no? Entonces, no se estresen si no ven ese nistagmo.
Podemos dejarle los ejercicios de Rani Daró para que se lleve a casa, porque en este tipo de vértigo postural va a quedar con más tiempo con esa inestabilidad. Entonces, los ejercicios de Rani Daró nos van a ayudar a habituar al paciente. Hay otra maniobra que antes yo hacía, pero es un poco brusca para el examinador y para el paciente, y consiste en recostar y sentar al paciente mientras gira la cabeza para un lado o para el otro, y se hacen tandas de 5. Entonces, pues imagínense, ¿no? Pues hacer eso a todos los pacientes, pues está como un poquito brusco. Por eso actualmente ya no la hago. Y se ve en el monitor si hay nistagmo. En el momento en que ya no haya, la maniobra fue exitosa. Se repite hasta 5 veces hasta que no haya nistagmo. El más raro, como les comentaba, es el del anterior. Se valora con la maniobra de la cabeza colgando, y el nistagmo vuelve a ser torsional, pero el componente vertical va a ser para abajo, o sea, va a torsionar y va a batir hacia abajo. A veces es más notorio este último componente, por eso es muy difícil separarlo de que sea un nistagmo vertical de origen central o que sí sea originado del anterior. Entonces, pues hacemos la maniobra o podemos pedirle que cuelgue la cabeza. Y si se fijan, lo único que se alcanza a apreciar ahí es el componente vertical hacia abajo, ¿no? Es muy difícil distinguir si es central o es periférico. ¿Qué nos va a orientar o qué nos va a ayudar? Pues vamos a hacer la maniobra de reposicionamiento, y si mejora, pues quiere decir que se pone un anterior. Pero si sigue exactamente igual, pues entonces es un nistagmo posicional de origen central y habría que pedirle estudios de imagen para corroborarlo. Entonces ahí la cabeza está colgando de la paciente. Esa es otra paciente a la que le hice la maniobra, tal vez por eso no se ve tan evidente. Esa maniobra se llama de Jacobino y es para canal anterior. La ventaja de esta maniobra es que no importa, aunque no estemos seguros de qué lado es el afectado, se hace exactamente igual. La cabeza está colgando, la dejamos ahí un par de minutos. Y posteriormente la vamos a subir o la vamos a elevar 30 grados nosotros, como si viera la punta de sus dedos. Ahorita les va a quedar más claro, pero ya no les voy a adelantar el video porque se traba. Entonces ahí es lo que les comentaba, esa es la segunda posición. Ahí nos quedamos igual otros 2 minutos y tiene que verse así, tiene que ver que para el nistagmo, y luego ya la sentamos. Y eso nos orienta. Si mejora el paciente, pues si fue un anterior; si queda exactamente igual, pues es un posicional central. Entonces, el algoritmo sería: posterior, primero hacer la maniobra de Eble, que es el darle la vuelta poco a poco y luego terminar por sentarlo, o la libradora, que es recostarlo de un lado y luego 180 grados hacia el otro lado. Del anterior, Jacobino 100%, cabeza colgando y luego alinearla 30 grados. Horizontal 360 grados y posiciones las que sean o las que ustedes quieran, si ven que no se quita. El horizontal es muy latoso, ya lo saben bien los residentes, que nunca quedan a la primera. Pero no se preocupen, porque lo bueno de este vértigo, por eso al final le ponen benigno, porque con, sin y a pesar de nosotros, aunque le hayamos hecho la maniobra equivocada, se puede quitar espontáneamente. Se ve que al cabo de unas horas, de igual manera, las cetoconias o los otolitos se pueden disolver en el líquido endolinfático, solo que esto en la vida real puede durar 3 semanas, 1 mes, 3 meses. Hay pacientes, sobre todo añosos, que dicen que desde hace 6 meses tienen el vértigo y lo checan y en efecto, todavía tienen el vértigo postural en las maniobras. Entonces, pues eso así de dejarlo a ver a qué hora se resuelve, pues tampoco se vale.
¿Cuáles son las complicaciones de las maniobras? Pues puede ser que quede nada más con dolor cervical. Actualmente ya no se recomienda el uso del collarín por lo mismo. Antes ni siquiera era yo residente todavía, ya en esa época ya habían dejado el uso del collarín. Cuando se empezaron a hacer las maniobras se recomendaba que después de hacerlas se le colocara un collarín al paciente para evitar que movilizara la cabeza, pero pues luego las contracturas sean peores, ¿no? Luego, lo más común que sí pasa es que convirtamos un postural del posterior a un horizontal o un horizontal a un posterior, eso sí es muy común, pero bueno, ahí más que nada mantener la calma y hacer la maniobra correspondiente. Esta es la conversión. Al momento de sentar al paciente en la última posición, en lugar de quedarse en el utrículo, están aquí en el posterior, llegan al utrículo y se pasan al lateral. Esa es la explicación de por qué pueden empeorar. Situaciones especiales, que no le pueda mover el cuello o que no le... ¿Cómo le pido a un paciente que tiene este tipo de problema que cuelgue la cabeza? O que gire la cabeza en la tercera posición de la maniobra reposicionadora. En personas de difícil movilización, sobre todo del canal horizontal, ¿cómo le pido que gire el cuello si son pacientes que de por sí tienen restricción de ese movimiento? Bueno, pues entonces le pido que gire todo el cuerpo para que sea más fácil para él. Y ahí aparece el nistagmo horizontal, ¿cierto? Entonces podemos buscar las mañas para valorar. Bueno, vamos a ver rápidamente la neuritis vestibular, que es un cuadro totalmente diferente. Si se recuerdan, es el ejemplo de un vértigo de días de duración. Es un vértigo rotatorio de inicio súbito, acompañado de inestabilidad. Va a presentar, o el dato cardinal, es un nistagmo espontáneo de tipo horizontal, de dirección fija. Nuestro impulso cefálico va a dar positivo porque es algo periférico. Va a tener mucha sintomatología vagal, va a estar queriendo vomitar. Si nosotros le pedimos que ponga en sentido vertical o que nos diga dónde está la línea recta en un cuadro que nosotros le ponemos, la va a ver inclinado. Va a tener lateropulsión. Si le hacemos pruebas ya más específicas, un lado, el afectado va a salir con hipoexcitabilidad y obviamente ya tuvimos que haber excluido causas centrales. Más o menos el curso es 2, 3, 4 días sintiéndose súper mal, vomitando, si no tolera la vía oral pues se le hospitaliza, va a traer un vértigo súper intenso, va a traer el nistagmo espontáneo y pasando esos 3 días lo que va a empezar a verse es que ya no va a ser tan evidente el nistagmo, pero va a mantenerse con la inestabilidad y la lateropulsión. Es decir, aunque sea muy robusto el cuadro al inicio, después de esos 3 días tiene que ir forzosamente a la mejoría. Si no está mejorando es que algo estamos obviando de la exploración. El dato cardinal, como les comentaba, es el nistagmo espontáneo. La definición del nistagmo espontáneo es el que aparece en la mirada primaria. No le hacemos algún tipo de maniobra para evocarlo o provocar la diferencia del postural. Vemos de frente al paciente y hay veces que aunque no tenga medio de quitar la fijación a simple vista, como el caso o en la diapositiva en la que les enseñé a la niña, pues es evidente el nistagmo espontáneo, pero eso sí, tiene que ser de dirección fija. Aquí nosotros nos damos cuenta que rebota hacia la derecha, es lento para la izquierda y rebota a la derecha, entonces la dirección es hacia la derecha. Si yo le pido al paciente que mire a la derecha, tiene que aumentar, que es exactamente lo que pasa. El nistagmo para que sea periférico, tiene que aumentar o ser más evidente hacia la fase rápida de nuestro nistagmo. Si yo le pido que mire hacia el lado contrario, se frena. ¿Sí? Eso nos da la tranquilidad de que es un nistagmo periférico.
que sigue la ley de Alexander y que probablemente sea una neuritis. Volviendo al impulso, eso es súper importante que salga positivo para que nosotros nos quedemos con la tranquilidad de que es periférico. Podemos hacer otras maniobras que hacen que se haga más manifiesto el nistagmo espontáneo. Aquí estoy agitando la cabeza del paciente, ahí no le está pasando, no se preocupe, no está convulsionando, le estoy agitando la cabeza. Y una persona normal, al momento de frenar, no debe de haber nistagmo, pero en este paciente pues aumenta el nistagmo que ya traía. Podemos hacer otras pruebas de balance, si coopera el paciente, pero si está muy agudo, pues podemos diferirlas por el riesgo de caída, o podemos sensibilizarlas un poco más, aumentar el grado de dificultad. Aquí está en una superficie compleante, aquí todavía no le pido que cierre los ojos, pero al momento de que cierre los ojos vemos la lateral oclusión. Súper positiva. Y la marcha de Fukuda, le pedimos que marche sobre su lugar, primero ojos abiertos y sin frenar, que cierre los ojos. Y bueno, es positiva si hay más de 30 grados que se desplaza la paciente en sentido giratorio, ¿no? Si se va para adelante, si se va para atrás, si hace unos 3 para un lado, unos 3 para el otro, mientras no haya un giro, no se toma como positiva. La complicación más común de una neuritis es que tenga vértigos posturales. Ahí yo recuesto al paciente, tiene su vértigo postural, se frena y continúa el espontáneo que ya traía por su hipofunción unilateral, ¿sí? Entonces es muy común. Esos primeros 3 días manejo, métanle lo que ustedes quieran, diazepam, canalícenlo si quieren, denle lo que quieran para que deje de vomitar, después para beneficio del paciente, pero sí, a partir del 4.º día suspender los supresores vestibulares es lo más importante para fomentar la compensación central. Podemos realizar pruebas complementarias, pero si se fijaron, todo es muy clínico. Este cuadro pues nos gusta mucho a nuestro servicio, pues porque tiene muchos datos clínicos y es muy bonito, un cuadro que se llama armónico, y iniciamos un programa de rehabilitación vestibular. Otro cuadro vestibular periférico es la enfermedad de Meniere. Aquí es impresionante porque yo les hablaba de cuadros que en los 90 todavía se estaba describiendo las características del nistagmo. Aquí Próspero Meniere desde 1861 describió la triada característica, que es el vértigo intenso de más de 20 horas de duración, la hipoacusia fluctuante y el acúfeno. Ya sea aquí acúfeno o plenitud óptica, tiene que ser siempre de un mismo lado. Y no solo eso, también describió la asociación muy fuerte de Meniere con migraña. Es ciertamente más relativo entre los 40 y 60 años de edad, más prevalente en el sexo femenino. Es muy raro, pero llegan a presentar ataques de caídas. No sé, fue muy famoso un video en el que el presidente del Audi estaba presentando un nuevo auto y de la nada empieza a tener una lateralpulsión y azota, ¿no? Entonces eso es un drop attack, ¿sí? Es muy raro, pero sí puede llegar a ser bilateral, y como les comentaba, la asociación de migraña y Meniere es muy frecuente. La fisiopatología es el hidropseno linfático, o sea, hay una insuficiencia de la reabsorción en el saco no linfático, y eso provoca una ruptura de las membranas que provoca una crisis potásica en las fibras vestibulococleares, y por eso todo es muy robusto, todo es al mismo tiempo. La audición fluctúa porque ese conducto auditivo o esa rampa timpánica está súper hinchada, por eso hay giros, por eso hay cortejo vagal.
se deforma o se llega a deformar la anatomía habitual. De tener este tipo de características, empieza a ensancharse y empieza a haber ruptura de las fibras y por eso va mermando la audición. Hay muchas teorías de por qué pasa esto a los pacientes, pero en general, finalmente todo desemboca en que hay pues un exceso de líquido que es el que provoca el daño. Aquí nos va a acompañar una hipoacusia neurosensorial del lado afectado, pero va a ser fluctuante. A veces entre crisis va a estar en moderada, después de una crisis va a bajar, puede ser que llegue a mejorar, varía mucho. Va a tener agiacusia el paciente y esta prueba del glicerol antes se hacía, pero por el riesgo de la deshidratación y que pudiéramos tener un enclave de amígdala, pues se ha dejado de hacer, porque se deshidrata el paciente. El curso natural es una hipoacusia fluctuante con caídas en graves, estos son tonos graves, y generalmente va mermando. Como les comentaba, el glicerol es positivo si hay una mejoría de 15 decibeles para ciertas frecuencias, pero el efecto es pasajero durante 30 minutos a 3 horas, pero sí tiene que estar hospitalizado el paciente por el riesgo de la deshidratación. Es un vértigo de minutos a horas, tiene que haber un síndrome agudo vestibular parecido al de una neuritis, solo que aquí podemos ver que podemos apreciar un nistagmo hacia el lado afectado, a diferencia de la neuritis que generalmente bate hacia el lado sano. Y pues ya vimos el nistagmo espontáneo. Este es un paciente en crisis que le estoy haciendo head shaking. Ahí vuelvo a lo mismo, estamos agitando la cabeza. Ahí está batiendo hacia el lado sano porque estamos provocando que se exacerbe la hipofunción, pero se frena y empieza a batir hacia el lado afectado porque en este momento trae una crisis. Sí se fijaron que primero empezó para un lado y luego ahorita ya está para otro lado, ¿no? Datos complementarios para valorar al paciente pues sería hacer pruebas calóricas, audiometrías, pero bueno, con que tengamos 2 o más episodios de vértigo de por lo menos 20 minutos, más el acúfeno, la pleidótica y la hipoacusia por audiometría en por lo menos una ocasión y corroborarse la fluctuación por lo menos en una ocasión, eso nos da un mediar definitivo, porque el de certeza pues es por estudio histopatológico. Puede haber caídas asociadas, como ya les comentaba, y hay tratamientos muy diferentes uno del otro, dependiendo de lo que queramos hacer. En el momento de la crisis es como cualquier neuritis vestibular, darle lo que él necesite para ayudarlo a sentirse mejor, frenadores laberínticos, diazepam, hidratarlo, ¿no? Pero sin duda el tratamiento preventivo es la restricción absoluta de la sal. Nos pueden ayudar los diuréticos, aunque en muchas escuelas, sobre todo en la europea, dicen que no sirve para nada darle diuréticos, pero en la práctica nosotros vemos que sí ayuda. La betaistina es a lo que ellos apuestan más, pero a dosis altas, estamos hablando de 460 miligramos al día, más o menos unas 8 pastillas de CERC al día. La cajita de CERC cuesta 500 pesos y trae 30, entonces incluso en países no solo de Europa sino asiáticos venden presentaciones de 48 miligramos. Aquí apenas tuvimos durante mucho tiempo la presentación de 16 miligramos y por costos se dudaba de que pudiera venderse la de 24 miligramos. Ya no hay de 16 y entonces la gente se tiene que conformar con la de 48, la de 24, y sí es muy caro para los pacientes. Entonces sí, aunque sí hay algún estudio que apoya que de todos los medicamentos que existen para el vértigo, la betaistina nos favorece en el Meniere, sí es un tratamiento muy caro. Si son crisis incontrolables,
si es un paciente que en una semana tiene 3 episodios de vértigo, es discapacitante, falta su trabajo, se quiere ya olvidar de todo y ya no quiere hacer nada más, está en la depresión total, podemos pensar en la laberintectomía química, que es inyectarle gentamicina directamente intratimpánico para ir mermando la función del nervio vestibular. Actualmente ya no es tan frecuente que se haga la laberintectomía quirúrgica o cirugía de saco linfático o sección del nervio vestibular por los riesgos que implican todo este tipo de cirugías. Si ya tenemos la gentamicina intratimpánica, pues 1000 veces preferible a estos abordajes, ¿no? Porque pues las complicaciones pues pueden ser mayores, pero generalmente pueden mejorar con la restricción de sodio, el diurético y, si el paciente lo puede comprar, su cerco. Es muy variable el curso de esta enfermedad, puede haber remisiones, exacerbaciones y sobre todo si tienen la mala fortuna, 25 a 45% puede haber enfermedad en el oído contralateral. Entonces, pues es más angustiante porque se quedan sordos de los 2 oídos. Y si ya está así, el nivel o el umbral auditivo de esos pacientes y tienen crisis incontrolables, ese es un buen candidato para una laberintectomía química, definitivamente. El riesgo para que pierda la audición pues ya no es tanto porque ya es una hipoacusia severa y los riesgos quirúrgicos de una laberintectomía quirúrgica pues no los hay. Entonces, si ya está en ese nivel la audición, adelante. Nada más para terminar, no vamos a alcanzar a ver los cuadros centrales, pero sí les quisiera hablar de la vestibulopatía bilateral porque es muy común y estoy segura que andan perdidos por aquí pacientes que no tienen este diagnóstico y necesitan rehabilitación vestibular. Aquí los 2 nervios vestibulares están dañados, están sin nada de función, entonces la prueba de impulso cefálico va a ser bilateral, va a ser con sacada correctiva para un lado y sacada correctiva para el otro. Eso es lo que nos va a orientar a que es una hipofunción bilateral. Los pacientes no van a referir vértigo, van a referir oscilopsia. La oscilopsia más o menos yo la describo de esta forma: la distorsión del entorno. Aquí, por ejemplo, hice una escena muy breve de una película que fue la primera que se hizo sin Steadicam, y la mayoría de la gente que la ve en el cine se salía vomitando o salía a los 15 minutos porque no aguantaba. Ahora imagínense una persona que todo el tiempo ve las cosas de esa forma. Entonces son pacientes con una inestabilidad tremenda, con muchas náuseas al principio del cuadro, pero nunca les van a decir que tienen vértigo, van a decirles que ven que todo se mueve, que sienten que el techo se les viene encima, que los árboles cuando caminan se ven distorsionados, todo. Y pues esta paciente, por ejemplo, fue una paciente de aquí del hospital, nefrópata, con todas las complicaciones ya de larga evolución de la misma diabetes mellitus, no veía porque tuvo derrames vitreos, se quedó sorda, se quedó con una hipofunción vestibular bilateral porque el catéter peritoneal se le infectó y pues le tuvieron que dar aminoglucósidos porque pues estaba en riesgo su vida, ¿no? Entonces, pues la paciente, esa fue la razón por la que quedó con la hipofunción bilateral. Y pues no es la única paciente, lamentablemente aquí en nuestro país vamos a tener más pacientes de estos y estoy segura que muchos están sin diagnóstico, muchos son pacientes que los catalogan de simuladores o de vértigos psicógenos. Entonces, poner más atención a este tipo de pacientes y mandarlos a rehabilitación vestibular, porque aunque es irreversible el daño,
con la rehabilitación mejoran mucho, mejora sobre todo su calidad de vida. Y yo creo que con esto ya sería suficiente para que nos quedemos para otra plática. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algún comentario o pregunta para nuestra profesora? Yo sí le quiero hacer una pregunta. Ante cualquier paciente que llega con cualquier malestar de vértigo, mareo o náusea porque se le mueve su entorno, el primer médico de contacto entonces debe ser el otorrinolaringólogo, no el neurólogo. Es que esa es la eterna discusión, ¿no? Sí, claro. No sé si están aquí los compañeros, pero por eso yo voy a explicar los datos que nos orientarían. Llega el paciente a urgencias, si vemos que trae un nistagmus vertical, mandarlo con el neurólogo. Si vemos que trae un cuadro periférico, mandarlo a otorrino, y ese sería como que el triage, ¿no? Si vemos que tiene disarcocinesia, amplia base de sustentación, a lo mejor no se aprecia o no distingo si tiene nistagmus o no, pero a lo mejor se siente muy mal, tiene un Franco Romberg y no está vomitando, entonces eso es algo que nos orientaría a central, ¿no? Y entonces sería pues canalizar la neurología, diplopia, datos más aparatosos y que no sea armónico. Antes nos decían, el cuadro periférico es un cuadro armónico, todo tiene su porqué. El nistagmo es de dirección fija, el head impulse es positivo. Si yo le agito la cabeza va a ser un nistagmo horizontal para ese mismo lado. Si yo hago un head shaking, que cuando tenía un video para ejemplificar esas cosas centrales, si yo hago un head shaking es un movimiento horizontal que yo le estoy provocando al paciente, y si yo después de agitarle la cabeza en ese sentido veo un nistagmo vertical, pues es 100% neurológico, porque eso no debe de pasar, ¿sí? Entonces, sí es un cuadro muy florido los dos, pero sí tienen sus distinciones. Entonces, si llega el paciente vomitando, le alcanzamos a ver un nistagmo, no tiene alguna otra molestia, puede caminar relativamente, mándenlo con nosotros, pero si el paciente tiene aparte otras cosas o no puede ni pararse y casi no está vomitando, es para el neurólogo. Bien, concluyo con su respuesta entonces que sería una buena conducta enviarlo de primera línea con el otorrinolaringólogo, porque él va a ser capaz de diagnosticar una cuestión neurológica o una cuestión otolítica, ¿no? Sí. Porque sí, muchas veces nos preguntan a nosotros como médicos generales, oye, se marea y todo, ¿con quién lo llevo? Yo siempre le recomiendo con el otorrinolaringólogo porque él sabrá hacer el diagnóstico diferencial y el manejo correcto, ¿no? Sí, bueno, pues va de la mano otorrino y otoneuro, okay. pero definitivamente se habría aquí en el hospital que elegir primero al servicio de otorrino. Perfecto. Sí, y nada más les quería enseñar un video. Sí. No es... Hagamos la luz, por favor. Es como que una perla. Cada paciente es diferente y cada paciente lleva su tiempo. No podemos estandarizarlo, es lo negativo de tener pacientes ya citados o ya tener un tiempo específico para poder ver a un paciente. Si yo me quedo con esta paciente, nada más le tomo un registro de 30 segundos porque estoy segura que es un nistagmo espontáneo, o sea, ella nada más está de frente y yo estoy viendo su nistagmo que bate para la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, si yo estoy súper presionada, tengo 10 pacientes esperándome, yo me quedo con este registro y yo le digo a la neuróloga que me lo mandó que es una hipofunción vestibular periférica, porque es un nistagmo horizontal, bate para un solo lado, pero si no tuviera esa curiosidad o ese interés para saber si de verdad es nada más eso, nunca me hubiera dado cuenta que este paciente al cabo o más o menos cada minuto 20 cambia de dirección su nistagmo. Aquí vamos a ver cómo empieza a la izquierda, a la derecha.
estaba a la izquierda y ahora empezó a la derecha. Y cada minuto 20 hace lo mismo. Entonces esto se llama nistagmo periódico alternante y nos orienta a un trastorno cerebeloso, que de hecho era lo que la neuróloga, es un paciente de aquí del hospital, y la neuróloga sospechaba de un trastorno cerebeloso. Pero al tenerlo todo el tiempo, el nistagmo lo habíamos catalogado como un nistagmo congénito. Pero el nistagmo congénito no da mareo, o sea, el paciente se acostumbra desde chiquito a tenerlo. Y no se puede identificar. Otro dato que ahorita que no es congénito es que no se logra identificar fase lenta y fase rápida. Entonces, tanto ella como nosotros teníamos el interés de buscar el porqué y resultó que dejándole los lentes durante 10 minutos, corroboramos que tenía este cambio, ¿no? Entonces, eso cambia totalmente el pronóstico de esta paciente porque hay un medicamento que puede frenar el nistagmo. Y bueno, en eso estamos trabajando la doctora y yo, la doctora Pineda. Excelente. Este es el caso que usted dice, si tengo prisa, se va a una segunda opinión, el otro médico sí le hace todo el tiempo y hace el diagnóstico correcto, y dice cómo es posible que en el López no le hayan hecho. Exactamente. Pues está muy evidente. Así es. Entonces, seamos cautelosos con los pacientes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si ya no hay más, no me queda más que agradecerle. Nos dejó usted impresionados con tantos diagnósticos, doctora. Pues yo creo que sí da pie a una segunda sesión para darle continuidad. No sé, Flor, ¿qué te parece? Para que la doctora nos termine de ampliar todo el cúmulo de diagnósticos diferenciales importantes. La programamos para que nos dé la segunda parte, por favor. Bien, y a nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación le damos un reconocimiento a la doctora Yasmín Sánchez Pérez por su excelente ponencia y su excelente sesión. Muchas gracias, doctora.